Plaza Podcast. La Seguridad Social va a permitir sumar hasta 5 años de prácticas como becario para el cómputo de la jubilación. Es decir, todos los alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas, remuneradas o no, incluidas en programas de formación, van a cotizar a la Seguridad Social. Ya lo hacen desde el pasado 1 de enero de este año, de 2024, y tienen así una mayor protección. Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas. Estos jóvenes, además, están protegidos o más protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente. Pero la medida contempla también beneficios a antiguos becarios, ya que recoge la opción de suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de 5 años. Hoy en Plaza al Día, antiguos becarios, en busca de la cotización perdida. Un estudio reciente de Nielsen estima que el 53% de los oyentes que escuchan el anuncio de un producto en un podcast buscan más información de ese producto o servicio. Si necesitas que encuentren tu empresa, escríbenos a publicidad@plazapodcast.es. Plaza Podcast. Saludamos a Enrique de Besa, es investigador del IBIE y profesor de la Universidad de Valencia. Señor de Besa, muy buenas. Hola, muy buenas, gracias por invitarme. Vamos a intentar explicar esta nueva medida y saber cómo funciona, porque hay mucha gente implicada en ella. Recordamos, hemos dicho al inicio, que todos los alumnos universitarios y de formación profesional que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas, sean remuneradas o no, incluidas en programas, por ejemplo, de formación, cotizan a la Seguridad Social, ya cotizan desde el pasado 1 de enero de 2024 y tienen una mayor protección. Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas. Señor de Besa, ¿en qué consiste exactamente este cambio para que todos los que nos escuchen y que vayan a empezar, por ejemplo, un contrato de prácticas o aquellos que han hecho prácticas en el pasado, pues entiendan exactamente en qué consiste la medida? En principio, los que no había obligación de hace años de cotizar por los becarios, ¿no? Por resumirlo, por ponerles un nombre concreto. Y por lo tanto ahora lo que se intenta es reconocerles aquellos años que habían estado trabajando, que habían estado de prácticas y que no se les había reconocido desde el punto de vista de la Seguridad Social. A partir de, como has dicho, de enero del 24, ahora sí que ya todos los contratos tienen que cotizar a la Seguridad Social y por lo tanto sería para aquellos que han estado como becarios en los años anteriores. Es una medida que, como digo, es novedosa y también es interesante saber si es beneficiosa o no. Es decir, aquellas personas, como he dicho, que han sido becarios en su edad más joven y se han acogido también a estas prácticas, han realizado prácticas en el pasado, ¿es interesante acogerse a ella de cara a la jubilación o no? Bueno, lo que se intenta ahora es reconocer algo que se tenía que haber hecho hace años, ¿no? Cuando estaban como becarios. Se intenta trasladar esa falta de cotización que ha habido a intentar, por decirlo de alguna manera así un poco drástica, a comprar años cotizados, ¿no? Esa es un poco la finalidad, aunque lo de comprar suena un poco más, a que le reconozcan esos años cotizados, ¿no? Entonces, el problema es que la cuota empresarial y la cuota que paga el trabajador es muy diferente. Lo que paga el trabajador por cotización es aproximadamente la quinta parte de lo que paga el empresario. Y ahora con la orden ministerial que salió, que por cierto estaban ahora revisándola, pues el becario o exbecario tendría que cotizar por casi la totalidad de la cuota de la empresarial y la cuota del trabajador. Si bien es verdad que hay una exención, está exento el 23% de la cuota que tendrían que pagar, pero aún así están pagando una cuota que tendría que ser un 77% mucho más elevada de lo que les hubiera correspondido si en su momento se hubiera hecho de forma lógica, ¿no? De lo como suele hacer, como se está haciendo actualmente.
Bueno, sí que yo también he tenido casos que me han preguntado por este tema y el problema es que hay que pagar, como he dicho, pues una cantidad bastante elevada para ese reconocimiento de años cotizados. Entonces, esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo, más un poco depende de la situación particular de cada uno. Y para eso hay que irse a estudiar, esto se complica un poco más, a estudiar qué es lo que hace la Seguridad Social para calcular la pensión, porque casi estamos pensando ya en que son años de reconocimiento para cuando una persona se jubile. La Seguridad Social, bueno, aparte de que está cambiando casi continuamente la normativa sobre pensiones, pero digamos que la parte básica es que hay como unos años clave que hay que situar y que hay que comentar un poco por separado, ¿no? Si por lo menos yo necesito tener 15 años cotizados para poder tener derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social. Entonces ahí lo que hay que hacer las cuentas es lo que yo llevo cotizando, lo que me falta hasta que me jubile, si me interesa reconocer que me reconozcan más años por la parte que estuve de becario. Digamos que como mínimo habría que alcanzar 15 años cotizados. Luego hay otro número de años que también es importante, que es 25 años cotizados, porque la Seguridad Social actualmente calcula la pensión teniendo en cuenta solo los últimos 25 años antes de la jubilación, con lo cual no tiene mucho sentido que yo pida que me reconozcan años de cotización si son anteriores a esos 25 años, porque en realidad no me van a servir prácticamente para casi nada. No para nada, pero sí para poco. Y otra es que, por ejemplo, si yo estoy pensando en tener una pensión más elevada, pues también necesitaría tener 37 años cotizados. Bueno, eso es en 2027, pero bueno, vamos a dejarlo así porque va cambiando la normativa. Necesitaría tener 37 años cotizados para tener un porcentaje del 100% de la base reguladora. Entonces, bueno, pues os he puesto ahí como varios puntos y en función de lo que cada uno quiera conseguir o pueda conseguir, pues puede interesarle o no que le reconozcan esos años cotizados anteriormente como becario, ¿vale? Luego, la respuesta no es fácil. Bueno, sí que es fácil. Es que depende un poco de la situación particular de cada uno. A lo mejor hay personas jóvenes que aún le faltan muchos años por cotizar, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que compren esos años cotizados, entre otras cosas porque el precio es alto. Ese es el problema. Si el claro, no hemos dicho la cantidad, son 290 euros al mes, si no me equivoco. Sí, porque está exento, es un 77% de la base mínima, creo que es del grupo 7, sí que, bueno, además va cambiando, pero claro, es que estás pagando casi toda la cuota tanto del trabajador como del empresario, ¿eh? Solo te dejan no pagar un 23% de esa cuota, cuando en realidad la cuota del trabajador pues es aproximadamente un 5%. Entonces, claro, de un 5 a un 77% que tienes que pagar, pues hay mucha diferencia. Entonces, el problema es ese, hay que valorar si esos años que compro los tengo que pagar yo, casi en 3/4 partes los tengo que pagar yo, y no sé si me van a servir luego para la jubilación, no sé si me van a aportar una cantidad extra para la jubilación, ¿eh? Por lo tanto, la respuesta ya sé que no es muy clara, es que depende un poco de la situación de cada uno y cuántos años le falten para jubilarse y cuáles son sus bases reguladoras, etcétera, etcétera. O sea, lo mejor es coger calculadora, ir a un asesor y ver realmente si conviene o no. No hay más. Sí. Calculadora en mano y ver si realmente es efectiva en cada caso particular o no interesa, ¿no? Claro, porque es complicado, ¿eh? Estoy diciendo así de forma simplificada cómo se calcula la pensión de jubilación, pero es un tema complejo y además yo también lo decimos siempre, que es un tema que depende de la decisión que tomemos para cuando nos jubilemos, el momento que nos jubilemos, es una decisión que va a seguirnos durante todo el resto de nuestra vida, por lo tanto es una decisión importante la que hay que tomar ahí. Entonces yo creo que vale la pena en la que gente que lo tenga muy claro no, pero la gente que esté dudando si le interesa, pues que vaya a un asesor y que se lo indique. ¿Ve esta medida beneficiosa para los becarios o es un poco trampa, entre comillas? Bueno, teóricamente está bien, esto es lo que pasa muchas veces, porque permite recuperar años que tú has estado trabajando y que no has cotizado. Pero claro, es a un precio que puede ser bastante más elevado de lo que podíamos pensar. Yo no sé si luego las negociaciones van a llevar a que se rebaje este porcentaje
que se tiene que pagar. Yo creo que estarán aún intentando pues ver si se puede mejorar el texto y puede hacer más atractivo para algunos becarios el reconocimiento de estos años cotizados. Pero de momento, tal como está, yo veo que hay que pagar una cantidad bastante elevada y que a lo mejor el problema es que sí, y que a lo mejor luego no tiene recompensa, que ese es el problema. Si tiene recompensa en forma de mayor pensión de jubilación, pues bien, porque de alguna manera la incrementa, pero si encima no te va a permitir mejorarla, pues claro, eso es lo que hay que valorar, ¿eh? Entonces, por eso hemos dicho que yo creo que es mejor buscar a algún experto, asesor que nos ilumine un poco, ¿no? Por este túnel. Claro, porque por lo que usted nos dice no se puede generalizar, hay que mirar caso por caso y ver realmente si interesa o no acogerse a esta medida, mejor dicho. Exacto, sí, yo por ejemplo a un compañero que me lo ha comentado y le digo, bueno, pues tal en tu circunstancia yo no compraría, no iría a pedir ningún reconocimiento de años cotizados porque no te van a servir para nada. Pero depende también si claro, estábamos hablando también de algún profesor de universidad, que tenemos un régimen especial de seguridad social, pero ya digo, hay que valorarlo y hay que ver las circunstancias de cada uno, en qué régimen está, cuántos años ha cotizado, cuánto le falta para jubilarse. Y si eso, ahí el objetivo al final es ver si eso me puede mejorar la pensión por encima de lo que voy a tener que cotizar, por encima de lo que voy a tener que pagar. Ese es el cálculo que hay que hacer, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Y para aquellos becarios y becarias que empiezan en el mundo laboral ahora, en este año 2024, aquí la cosa ya cambia, es diferente. Aquí ya empezarían con esas prácticas que pueden, desde el 1 de enero de este año, de 2024, ya las pueden cotizar, ¿no? Sí, si además son jóvenes y aún le faltan muchos años por delante hasta que se jubilen, aunque hayan estado como becarios antes del 2024, probablemente tampoco le interese, porque aún tienen muchos años por delante para poder mejorar su base de cotización y para poder seguir cotizando a la seguridad social, pagando solo la parte de la cuota del trabajador, que esa es la diferencia entre lo que se hace ahora con los nuevos becarios y lo que se hacía antes, que no se pagaba nada y que había que pagar de forma bastante amplia, ¿no? Claro, porque los que empiezan ahora, ellos no tienen que pagar esos 290 euros, ¿no? No, ahora, bueno, la cotización normal, el empresario, en régimen general, paga pues como 4/5 partes de la cotización y el becario paga 1/5 parte. Es un 5% de la base de cotización y el empresario pues alrededor de un 24% de la base de cotización, redondeando. Ahora tendría que pagar por la totalidad el 28%, un 29%, y lo que pasa es que está exento un 23%. Entonces paga 3/4 partes de lo que tendría de la totalidad de la cotización, mientras que ahora, como becario que está cotizando ya la seguridad social, solo pagaría 1/5 parte. Entonces, por eso ahí está la diferencia en la cantidad que paga ahora y la que le obligan, digamos, a pagar si quiere que le reconozcan los años pasados. Enrique Devesa, investigador del IBIE y profesor de la Universidad de Valencia. Gracias por ayudarnos a entender un poco mejor esta medida. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Nos decía el investigador del IBIE que esta medida es beneficiosa en teoría, ya que permite recuperar esos años de trabajo no cotizados, lo cual es crucial para la futura pensión. Sin embargo, la realidad, dice, es más compleja. Ese coste elevado de esa compra, entre comillas, de años de cotización puede no justificar el beneficio recibido, especialmente para aquellos que han cotizado en otros periodos y que tienen otros años para complementar su historial de cotización. La implementación de esta medida y su efectividad en mejorar la futura pensión de estos becarios va a depender en gran medida de las circunstancias individuales y sobre todo de un análisis cuidadoso de los costes y de los beneficios implicados. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, además del resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También los pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales.
Plaza Podcast.